Bien citar cuál es la situación epidemiológica que hoy atraviesa Brasil, ¿no? Porque Brasil es el país con más muertos por cada millón de habitantes de toda América Latina, y a ese país lo eligen como sede de la Copa América. Tiene alrededor de 2.800 muertos cada millón de habitantes. Y por otro lado, si bien bajó en el último registro del último día la cantidad de contagios, en la semana, el promedio semanal es que han tenido alrededor de 1.800, casi 2.000 casos de fallecimientos por día, y también han tenido un promedio casi de 60.000 nuevos contagios por día, ¿no? En ese contexto, digamos, lo que se ve también es lo que vos mencionabas, ¿no? Una saturación encima del sistema sanitario, ¿no? Exacto, Gabriel. Pudiera decirse que Brasil fue premiado por su mala política frente al COVID. Son 462.000 muertos, el segundo país del mundo con más fallecimientos, y una proyección de que a fines de junio, es decir, el mes en el que se juega la Copa, Brasil llegue a los 500.000 muertos y 16,5 millones de infectados. Y otro dato, por cierto, el pico de muertes diarias ocurrió en el mes de abril. Hubo un descenso a lo largo de mayo por diversas razones. Por ejemplo, porque hubo un aumento en la vacunación de personas de la tercera edad, pero con el surgimiento de la cepa india, por un lado, con el relajamiento cada vez peor del aislamiento social, por otro, y con el surgimiento de una nueva cepa, una cepa del estado de San Pablo, la P4, hubo en los diarios de hoy de Brasil, está la información, la posibilidad, se baraja la posibilidad, se maneja la hipótesis de que Brasil esté en vísperas de enfrentar una tercera ola. Y para robustecer ese dato, te digo que en los últimos 4 días, el promedio de la semana, en los 4 días, el promedio de fallecimientos aumentó. Todo esto es un escenario hipotético, pero nada autoriza a descartar que incluso en el mes de junio, cuando Brasil, insisto, sea sede de este torneo, Brasil llegue a los 500.000 fallecimientos. Darío, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos a ver lo que refleja o cómo refleja esta noticia y el agradecimiento por parte de Conmebol, la portada por estas horas del diario Folha de San Pablo. ¿Qué es lo que dice? En medio de la pandemia, Conmebol agradece a Bolsonaro, y sí, claro, ¿no?, por albergar la Copa América en Brasil. Pero atención a la bajada, Leo. Situación social en Colombia y crisis de salud en Argentina obligaron a cambiar el torneo. Yo me preguntaba mientras lo leía, Leo, Gaby, crisis de salud en Argentina. Como si la crisis de salud en Argentina no existiera en Brasil o fuera peor que la que tienen en Brasil, ¿no? Pero es increíble. Además, Dani, no están confirmadas las sedes porque esta noticia es muy reciente, pero Dani nos puede ayudar a saber cuál es la situación de las principales ciudades de Brasil, donde van a ser las sedes seguramente. Claro. Río de Janeiro, San Pablo, Bahía, Porto Alegre, Brasilia, son ciudades que están colapsadas, como contaba nuestro colega Darío recién. Entonces, en este marco es que se va a realizar la Copa América en Brasil. Gaby, con diferencias políticas también dentro de Brasil, que existen también, como se da en Argentina, por ejemplo, ¿no? La diferencia con la ciudad de Buenos Aires, porque San Pablo, por ejemplo, es un estado que no es gobernado en consonancia con Bolsonaro, ¿no? Y de hecho hubo disputas muy importantes que llegaron hasta la Corte Suprema también. De hecho hay un dato, es interesante el caso de San Pablo, que recordemos es la megalópolis más grande de toda América Latina, ¿no? En San Pablo el gobernador Doria fue aliado político de Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales, pero con la pandemia quedó en la vereda de enfrente, porque era más proclive a cerrar las actividades económicas por, obviamente, el alto índice que tuvieron en la pandemia, y eso lo diferenció mucho, ¿no? De hecho, lo posicionó hasta políticamente. Doria hoy es un candidato presidencial en Brasil. Y aparte, digo, un dato para no dejar de pasar desapercibido, es que esto también se da un escenario de las protestas que estamos viendo en pantalla, donde el fin de semana hubo protestas en 180 ciudades de Brasil contra Jair Bolsonaro, pero también donde crece la figura de Lula da Silva. Entonces, esta apelación también al pan y circo que decía justamente Darío, apunta a eso, ¿no? Bolsonaro quiere reconquistar ciertos apoyo popular con una cosa que puede provocar
una crisis de pandemia en un país que tiene la cepa de Manaos, la cepa de Río de Janeiro, la cepa de San Pablo, India, la ahora. cepa india, la cepa británica Todo. y algún caso de la cepa sudafricana. Sí. Sabés que cuando escuchaba a Darío, él hablaba del pan y circo y yo le mencionaba la experiencia que nosotros lamentablemente tenemos en la República Argentina y me refería, sin dar detalle, a lo que fue el Mundial durante la dictadura, ¿no? Exacto. A veces, algunas veces yo cuando escuchaba la Copa América, el fútbol, programas de televisión o ese tipo de debates, lo que pensaba es, bueno, en plena pandemia vos a la gente tenés que darle una salida, ¿no? Que es que también tenga algo de entretenimiento. Esa puede ser una de las miradas, pero siempre y cuando ese entretenimiento, algunos dicen desde lo simbólico, no tiene que existir, porque simbólicamente es muy importante, acá no pasa nada. Por otro lado, si encima ese entretenimiento tiene consecuencias para la vida diaria. Acá puede pasar que mientras estén jugando estos partidos de fútbol, o evidentemente va a pasar, estén los hospitales colapsados y haya mayor cantidad de gente que requiere atención en esos hospitales. Y ahí sí, eso es algo que no se puede permitir ni Brasil ni ningún país del mundo. Bueno, solo el Brasil de Bolsonaro, lamentablemente, y por esto que dice Gaby, por el crecimiento, entiendo yo, en las encuestas de Luis Ignacio Lula da Silva, que hace un tiempo te decía, todavía no es tiempo de hablar de candidaturas, pero ya la gente ha posado su mirada sobre Lula como candidato, sin duda. Sí, de hecho, en la última aparición pública que tuvo Lula, él mismo dijo que va a competir en las presidenciales con Jair Bolsonaro. Se van a jugar dos modelos del país totalmente diferentes, en una situación de pandemia, digamos, obviamente sanitaria y de pandemia económica, porque Brasil está atravesando una situación económica de las peores en los últimos 35 años. Bueno, esto económicamente, ¿cuánto ayuda? Porque uno entiende que muchísimo, y que esa es la razón, además, ¿no? Pero no teniendo público, no teniendo merchandising, no teniendo que la gente, los hinchas de cada uno de los países se tiene que trasladar de un lugar a otro, me parece que ese es el engranaje fundamental económico de un torneo deportivo, ¿no? De una Copa Libertadores, una Copa América, de un Mundial. Sin la gente, para mí hay mucha plata que no se genera. De todos modos, no es confirmado que vaya a ser sin gente en las canchas, ¿no? Sería un condimento explosivo. Sería una locura ya. Una locura. Porque me pregunto si se puede hacer de manera segura, si es posible hacerlo de manera segura. Da la sensación de que no. No. Sí, de manera segura tendría que ser con un estricto protocolo en todas las delegaciones, con burbuja, sin cambiarse, sin bañarse dentro de los estadios, como se vino realizando en el torneo acá argentino, en la Copa Argentina acá, que las distintas delegaciones llegan, los distintos equipos llegan sin usar el vestuario, utilizando el mínimo contacto para tratar de reducir la menor cantidad posible de contagios. Pero si a esto le sumamos público, ya sería una locura, impensada. Y conociéndolo a Jair Bolsonaro, lo más probable es que quiera que sea con público, y no te diría con aforo, te diría con estadios llenos. Digamos, esa es la postura que ha tenido Bolsonaro siempre, con su postura negacionista, ¿no?, del tema de la gravedad de la pandemia, con respecto a abrir todo, ¿no? Justamente, de hecho hizo una bicicleteada hace unos días nomás por las mismas calles donde ayer protestaron los manifestantes contra Jair Bolsonaro. Bueno, vuelvo a esto de las consecuencias que esto tiene para el resto de los países, ¿no?, que tienen otras políticas de cuidado. La verdad que suena irresponsable, pero además peligroso para todos nosotros. Si quedara en Brasil y las consecuencias no salieran de Brasil, bueno, de pronto no es algo sobre lo que el resto de los países no deberían opinar, pero bueno. Además, esto, pensando en conjunto con ustedes, esto obliga a los diferentes países a reforzar lo que es las medidas sanitarias con la frontera, porque tenés que cerrar todo lo que es la frontera argentina con Brasil para evitar cualquier tipo de contagio o para tratar de impedir que gente argentina vaya a la Copa América, porque, bueno, si se permite que el público ingrese en los estadios, algunos argentinos van a querer ir. Bueno, de hecho, Brasil nunca cerró sus fronteras. Tengamos en cuenta, es uno de los pocos países del mundo que, como país, nunca cerró sus fronteras por esta postura de Jair Bolsonaro, justamente, de hay que abrir todo, esto es una gripecina y demás,
por lo tanto es muy probable que con un evento deportivo como la Copa América permanezcan abiertas las fronteras y después el problema los tendrán cada uno de los países de donde emigren y después regresen los hinchas, ¿no? ¿Y Messi en medio de esto? Porque hablábamos de Neymar y de que si podía expresarse o no. Bueno, por lo que nos contaba Darío, la cuestión impositiva, es tremendo lo que estamos contando, ¿no? Pero la cuestión impositiva, las deudas impositivas de Neymar y la buena relación, ¿no? Todo el tiempo amigable con Bolsonaro, hace poco posible que se manifieste en contra. Pero, ¿y Messi? Messi está entrenando en Argentina, está entrenando en Ezeiza y no se ha manifestado al respecto de la realización de la Copa América por ahora. Mirá, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, vuelvo para atrás porque acaba de tuitear, sí, esto es de ahora, ¿no? 12:30. Hoy recibimos el firme respaldo de los miembros del Consejo de la Conmebol, quienes por unanimidad aprobaron la propuesta de disputar la Conmebol Copa América 2021 en Brasil. Es una satisfacción contar con el apoyo constante de nuestros compañeros. Como si nada, ¿no? Esto es lo que a mí se me ocurre. La verdad, como si nada, el contexto pandemia no está presente y obviamente la Conmebol tampoco está interesada en que así sea. Dice por unanimidad, es decir, que los representantes tanto de Argentina como de Colombia, como de Uruguay también, decidieron apoyar esta postura de que se haga en Brasil en este contexto. Bueno, lo que pasa es que también el resto de los países, ¿no? Es un poco, si no haces acá y Brasil acepta, esto que hablamos recién. También un país puede decir, en este escenario no expongo a mis jugadores a realizarlo ahí, no, bajo ningún punto de vista. Sí. Bueno, compleja la situación, ¿no? Una noticia que nos deja un poco pasmados, ¿no? Expectantes de las consecuencias que esto puede tener. Reitero, sobre todo, ¿por qué? Porque las va a tener, sin lugar a dudas, para el resto de los países que aceptaron por unanimidad. Gracias a ambos.